Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy es día de diálogos con el niño interior y tenemos un tema sumamente importante, un tema básico en la realidad de toda esta sanación de las heridas de infancia. Hoy hablaremos de la herida de abandono del padre. Fíjese muy bien, ¿eh? Hablaremos de las heridas de abandono del papá, no de la mamá. Juan, hay diferencia entre el abandono del papá y el abandono de la mamá. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, al final abandono es abandono, podríamos decir, ¿no? Pero así como no aportamos lo mismo el papá que la mamá, así mismo entonces la herida también genera situaciones diferentes. Por ejemplo, hacia grandes rasgos y para decirlo de manera muy simple, pues el papá aporta a los hijos una situación de mucha seguridad personal, de buenos límites, de confianza, de tal manera que si el papá no está o el papá comete actitudes diferentes a esta, pues va a afectar de manera determinante la psique, la parte emocional y el equilibrio mental de los hijos. Pero bueno, antes de irnos a hablar de este abandono del padre, que además hoy lo vamos a hacer de manera muy particular, porque lo vamos a hacer a través de la música. De la música es que vamos a trabajar con este tema del abandono del padre. Vamos a ver algunos artistas que reflejan en sus canciones su vida en relación con este tema. Pero antes de esto quiero pedirte que nos sigas en las redes sociales a través de Juan Rosales Psicólogo, Instagram, Facebook, YouTube y demás. Y también para todos aquellos que se quieren seguir comunicando y pertenecer a nuestras comunidades de WhatsApp, ya saben que el número es el 1230 2221. Con LADA es más 52 33 1230 2221. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos vamos de lleno, vamos a analizar el día de hoy 3 canciones, pero lo vamos a hacer en función de la vida de 3 personajes, de 3 artistas. Esos 3 personajes son, primero hablaremos de Lindsay Lohan, luego hablaremos de Demi Lovato y posteriormente, ya para finalizar, hablaremos de Coldplay. ¿Les parece? Entonces empezamos con Lindsay Lohan. Muy bien, a ver, para hablar de Lindsay tendríamos que hablar de algunos detalles de su vida personal, por supuesto, y entonces aquí les van algunos detalles, ¿no? Lindsay nace el 2 de julio de 1986 en la ciudad de Nueva York. La vida familiar de Lindsay Lohan no fue nada sencilla. Sus padres tienen una turbulenta historia que en 1985 llevó a una boda, en 1989 a una separación, comportamiento que continuaría hasta su divorcio oficial en el 2007. Imagínense, en poquísimo tiempo, la vida turbulenta, el noviazgo, la boda, la separación y el divorcio. Incluso en ese mismo año, en el 2007, la actriz declara en una entrevista: me siento como un segundo padre, en el sentido de que ayudé a criar a mi padre. Me pusieron entre mi madre y mi padre mucho. Bueno, me ponían entre ellos para tratar de mantener la paz y yo me sentía bien haciendo eso. Ok, vamos a analizar, por supuesto, canciones de estos 3 personajes, de estos 3 artistas. Bueno, el último es un grupo, pero los 2 primeros, Demi Lovato y Lindsay, como ustedes saben, también son grandes personajes que en su momento tuvieron enorme éxito a través de la televisión, a través de programas de Disney, películas y demás, ¿no? Lindsay no es la excepción en este caso, es una persona con muchísimo éxito, sobre todo cuando era niña adolescente, que muchos ahí se confundían porque pensaban que justamente pues con ella no pasaba nada, ¿no? Ella estaba totalmente bien. Sin embargo, detrás de bambalinas, detrás de todo esto que pasaba, aparecía esta historia de la infancia de Lindsay. Por ejemplo, esto, ¿no? Que declara justamente en esa entrevista: me siento como un segundo padre en el sentido de que ayudé a criar a mi padre. Imagínense que un hijo
diga que se sintió como un segundo padre porque ella ayudó a criar al padre. Debemos de recordar que en temas de ausencia, en temas de abandono, que es el tema que estamos trabajando el día de hoy, el abandono del padre, no es solamente un tema físico. El abandono del padre es también un tema emocional, es un tema mental. O sea, hay muchas formas de abandonar. Puede estar la persona ahí físicamente y sin embargo estar ausente en su papel, en su rol, en su función. En este caso, Lindsay es lo que está expresando, ¿no? Me siento como un segundo padre, ayudé a criar a mi padre, dice. Y entonces también habla de esos momentos donde los papás la ponían en medio de la lucha, de la pelea. Bueno, ya aquí estamos hablando de un padre ausente, ¿eh? Aquí emocionalmente. Ya aquí estamos hablando de un padre emocionalmente ausente. Sigo, dice, aunado a ello, a la edad de 4 años, Lilo vio cómo su padre fue arrestado casi una docena de veces por delitos cometidos en su trabajo. Y según reveló su madre en el 2013, ante la próxima audiencia de Lohan en la Corte de Nueva York, también cometió delitos en casa, violencia intrafamiliar. Algo que muchos no saben sobre cómo fue la infancia de Lindsay Lohan. Esta violencia iba desde ataques emocionales hasta agresiones físicas y sexuales. Dice su madre en algún momento, Lindsay vio todo ese abuso, por eso es que está tan mal, decía su madre. Expresó ella refiriéndose a que su traumática infancia dificultó su desarrollo e impactó su estabilidad emocional en grande y cuando ya era mayor. Bueno, a ver, esta es la vida, es la infancia, así a grandes rasgos de Lindsay, ¿verdad? No es mi interés ahorita meterme solo a analizar toda profundidad la vida, pero el padre se va de casa, el padre los abandona, el padre es violento, el padre es ausente. Aquí, en el caso de Lindsay Lohan, estaríamos hablando sobre todo de ausencia emocional, además de la física. Además de la física. ¿Qué consecuencias trajo esto? Bueno, las que muchos de nosotros sabemos a través de la televisión, a través de las noticias. De hecho, en algún momento, fíjense, en algún momento la misma Lindsay Lohan le dijeron que a qué se dedicaba y ella en algún momento decía, bueno, yo me dedico a ser empresaria, me dedico a ser actriz, me dedico a cantar. Dice, y me dedico también a mantener el 90% de todos estos programas y medios de chismes. Dice, se alimentan de mi vida. Asumiendo Lindsay en ese momento que su vida era un desastre y que todo el mundo hablaba de ella y que todo el mundo hablaba de lo que ella hacía, de drogas, de muchas cosas desordenadas, de muchos momentos donde fue contrastante con la ley de Estados Unidos. Bueno, fue una vida catastrófica, siendo ella ya más adulta, más grande. Y bueno, pues ¿de dónde viene todo eso, Juan? ¿De dónde viene toda esta vida de Lindsay? Si se veía una vida hermosa, pequeña, tenía películas, mucho éxito. ¿De dónde viene? Pues finalmente del abandono del padre. Claro, de la violencia que ejercía en su casa y también su madre tendrá mucho que ver con esto. Pero en este caso estamos hablando de un padre que se va, de un padre que no está. ¿Y cómo saber, Juan, que ahí fue donde más le pega a Lindsay esta situación familiar? Bueno, porque en su canción Confesiones de un corazón roto, justamente dedicada a su padre, Lindsay dice estas palabras. Busquen la canción Confessions of a Broken Heart. Dice, hija a padre, estoy rota. Esto dice la canción, estoy rota, pero espero. Hija a padre, estoy llorando. Una parte de mí está muriendo. Y estos son las confesiones de un corazón roto. Y me pongo toda tu ropa vieja, sigue la canción. El viejo jersey de polo. Sueño con otro tú. El que nunca me deja en paz. Para recoger las piezas, un papá para abrazarme. Eso es lo que necesitaba, dice la actriz. Entonces, ¿por qué te tenías que ir?
Fíjese qué fuerte, sobre todo cuando dice, estas son las confesiones de un corazón roto. Estoy llorando, una parte de mí está muriendo. Eso le dice su hija al padre, dice, y me pongo tu ropa, o sea, juego con tu ausencia, digamos, ¿no? Tu viejo jersey, sueño con un papá que esté conmigo, que nunca me deje, que me abrace, con alguien a quien necesitaba. Si después de esto decimos, no, la ausencia del padre de Lindsay no tuvo nada que ver con todo su desastre y con todo su desorden y con todos pues, sus momentos de desquicio, pues estaríamos mintiendo. Si vemos la infancia de Lindsay y luego vemos todo lo que le pasa y lo que plasma en su canción, entonces entenderemos que hubo un gran daño a través de la ausencia del padre. Les dije, ¿no? Y más si el padre tiene una historia. Entonces, pues esta historia, este abandono, finalmente deja a una niña desamparada, insegura y con una autoestima por los suelos, con una autoestima por los suelos, que es como muchas veces se refleja esta ausencia paterna. Ya hablaremos de la ausencia materna, pero en la ausencia paterna, en el abandono paterno, esto sucede. Bueno, y ahora vámonos con Demi Lovato. Otra vez, otra actriz famosa, con momentos cúlmenes en la televisión, muy importantes desde pequeñita. Y bueno, pero vamos a su historia. En su historia, Demetria Devon Lovato nace el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque, Nuevo México. Tras divorciarse de Patrick, poco después del cumpleaños número 2 del artista, su madre tiene otra hija. Ya ahí podemos empezar a entender, ¿no? Nace en el 92 y su madre tiene una hija a los 2 años de Demi, lo cual ya para esto había sucedido un divorcio. O sea, el papá otra vez ausente, el papá que no está. La relación entre ambos no fue la mejor, pues como la propia Demi ha explicado en diversas entrevistas y documentales, su padre tenía una adicción a la cocaína y era alcohólico, por lo que su comportamiento era errático e incluso abusivo y violento contra su madre y su hermana, algo que ella vio de primera mano. De hecho, durante una entrevista en el programa del Dr. Phil, ella declaró que a la temprana edad, escúcheme muy bien, a la temprana edad de 7 años, ya pensaba en el suicidio, diciendo, sabía que si me quitaba mi propia vida, el sufrimiento terminaría y que desde ese momento ya padecía depresión, al grado que le hicieron firmar un contrato anti-suicidio, imagínense, Claro, a los 7 años ella ya tiene una incursión en la parte de la pantalla, ella ya está empezando sus pininos para ser artista, claro, empieza a ser reconocida un poco en el ámbito y esto expresaba ella, ¿no? O sea, expresaba esta parte de, a ver, mi papá fue alcohólico, mi papá era cocainómano, y finalmente yo ya no soportaba y yo ya pensaba en el suicidio a los 7 años de edad, imagínense. Claro, otra vez, claro, conflicto con la madre y la madre no sabiendo qué hacer, igual que el caso de Lindsay, pero en este caso el padre es el que se va y las madres son las que se quedan con las niñas, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, a tal grado que la hacen firmar un contrato, fíjense muy bien, un contrato anti-suicida. Ahora, dicho sea de paso, por supuesto, entre los problemas que tiene más grande Demi Lovato, pues están, por supuesto, las drogas y el alcohol, ¿no? Claro, o sea, teniendo un padre alcohólico, un padre adicto, una herida que se hace a través de todo esto y que muchas veces le hemos llamado también herida de abuso. O sea, cuando en una familia, cuando un papá, cuando una persona importante en la vida de un ser humano abusa del alcohol, abusa
no sé, de las drogas, abusa de todas estas cosas, por supuesto que estamos teniendo en ese sentido, pues a futuro una especie de, pues ya sea comparación o imitación. Así que bueno, pues, entramos con esta dinámica, ¿no? Ahora, más adelante, por supuesto, tiene otro tipo de conflicto. Los estándares de belleza, ya estando incursionada ella, o ya teniendo una incursión en la televisión, los estándares de belleza hacen que Demi padeciera trastornos alimenticios. Desde muy joven, para ser lo más delgada posible y aumentar sus posibilidades de destacar en la industria. Esto sin importar las consecuencias a su salud, una enfermedad que compartía con su madre. Aunado a esto, al pasar a la secundaria, Demi enfrentó problemas de bullying por su carrera artística, por lo que pese a sus buenas notas, decidió continuar su educación desde casa, obteniendo el grado de preparatoria de esta forma años después. Incluso, por si esto fuera poco, o sea, teniendo un papá que se salía de los límites, teniendo un papá que no respetaba, teniendo un papá pues que se drogaba y demás, y ella habiendo pasado por todos estos también momentos de falta de límites, donde también se drogaba, donde llegó a padecer trastornos alimenticios, donde incluso vive este bullying, que pues ya lo hemos dicho, es como un abuso emocional el bullying. Bueno, pues por si fuera poco, por ahí a los 15 años, cuando grababa una película, ella misma ella misma en una entrevista expresa que ella vivió por primera vez un abuso sexual en estos tiempos, en estos momentos. Entonces, bueno, a ver, abusos de todo tipo, ¿verdad? Abusos de drogas, abusos de conductas, abusos como el bullying, abusos alimenticios. Finalmente, todo esto a partir de esos grandes conflictos que si ciertamente venían de la familia, de la pareja, de los esposos, pues terminaron recayendo en la ausencia del padre. Otra vez, el padre que aporta la seguridad, la confianza, los límites, las reglas muchas veces y que hace que los hijos caminen por cierto camino seguro, válgame la redundancia, pues en estos casos distorsiona, ya no se pueden recuperar, se meten a las drogas, se meten al desastre total. Pero en una canción que escribe y que justamente la llama Papá, ella dice lo siguiente en esta canción, escuchen, porque volveremos al punto, ¿no? A ver, Juan, sí, pero ¿qué fue lo que más le lastimó? ¿Qué fue lo que más le dolió? ¿Qué fue lo que hizo que ella entrara en estas crisis tan profundas? No pudo haber sido solamente el conflicto entre madre y padre y el que el padre se haya ido de casa, no provocó ningún asunto. Pues déjame te digo lo que dice su canción. Su canción dice: siempre te deseé lo mejor, yo recé por tu paz. Incluso si comenzaste esto, toda esta guerra en mí. Fíjense, ¿eh? Yo siempre recé por ti, pedí tu paz, incluso el haber sido el iniciador de la guerra que hay dentro de mí. ¿Hiciste lo mejor que pudiste? Pregunta en su canción, ¿eh? ¿Hiciste lo mejor que pudiste? A veces creo que te odio. Lo siento, papá, por sentir esto. No puedo creer que lo esté diciendo. Sé que eras un hombre con problemas. Sé que nunca tuviste la oportunidad de ser tú mismo, ser tu mejor versión. Espero que el cielo te lo haya dado, te dé una segunda oportunidad. Bueno, pues si no queremos creer, ahí está la letra. ¿Qué fue lo que le afectó a Demi Lovato? Bueno, en la letra ella habla de cómo este papá inicia la guerra interior que ella trae. Habla de cómo hubiera querido un papá presente, un papá que estuviera ahí, que hiciera su labor. Incluso, pues habla de un posible odio. Y ella misma dice, me avergüenzo. No creo que esté diciendo esto, pero siento posible odio por ti. Y fíjense qué interesante, porque es una letra un tanto madura cuando ella dice, sé que tuviste problemas, sé que no tuviste la oportunidad y ojalá el cielo te dé una segunda oportunidad.
Bueno, muy dolorosa la canción, totalmente reveladora y volvemos al tema, la ausencia del padre proyectada en estas situaciones de dolor en las hijas. Fíjense que dicho sea de paso, la ausencia paterna deja un dolor muy profundo, sobre todo en las hijas. Digo, al final en todos, claro, ¿no? Pero en las hijas todavía es como una traición más grande por esta esperanza y por este reflejo que en algún momento las hijas concretamente creen de encontrarse algún día con un hombre con el que puedan compartir la vida y con el que puedan estar bien. Por eso es que en esta búsqueda del hombre, muchas mujeres terminan eligiendo a papás, bueno, terminan eligiendo a un hombre idéntico al padre. También adicto, también golpeador, también alguien que se droga, también alguien que los abandona. Y es como esta idea de la vida no cerrada, que ese momento que no cerré con mi padre, que quiero cerrarlo con alguien. Y entonces me enfoco en quererlo cerrar con una pareja. Y al quererlo cerrar con una pareja que no tiene nada que ver con esto, pues ya sea que yo fracture la relación o que me encuentre con alguien totalmente inadaptado para una relación, ¿no? Bueno, esta es la historia, esta es la historia y este es el reflejo de la ausencia paterna en estas dos canciones. Pero me voy a ir a una última que tiene un poco, hay una diferencia en esta última, ahorita les voy a decir en qué. Es esta canción, y lo tomo como última referencia, esta canción de Coldplay que se llama Daddy. Cuando le hacen la entrevista a Chris Martin, le dicen, Daddy es una canción, bueno, le pregunta, ¿no? Que si tiene algunas canciones sobre niños como Daddy, y Chris Martin dice, es una canción para muchas personas que conozco, a las que sus padres las abandonaron. En parte sobre mí y mis hijos. Fíjense, en parte sobre mí y mis hijos. Un poco en algunos momentos Martin hace referencia a cómo esta vida de conciertos, esta vida de estar fuera de casa y demás, pues de pronto muy probablemente ha hecho que sus hijos le pregunten, el papá ya se va, ¿por qué te vas, papá? Tal vez un poco sufrimiento de los hijos. Él lo ha experimentado y por eso es que lo habla así. Incluso él mismo dice, es parte sobre mí y mis hijos. ¿Paso suficiente tiempo con ellos? Se pregunta el artista, ¿no? ¿Paso suficiente tiempo con ellos? Dice, y en parte también es sobre la encarcelación masiva que existe en Estados Unidos. Muchos padres son removidos de sus familias por cuestiones sistemáticas e institucionalizadas, lo que está muy mal. Así que todas estas emociones se juntan y el resultado es algo como esto, como Daddy. Ok, tal vez no es una historia trágica la de Martin, tal vez este cantante de Coldplay no es que esté hablando de una situación muy personal, pero más o menos, ¿no? No está hablando de él, de su infancia, pero sí está hablando de sus hijos. Y sí se cuestiona, sí dice, ¿estaré pasando suficiente tiempo con mis hijos? Y les digo una cosa, algo siente él, algo piensa él. Y seguramente sus hijos en más de algún momento le han de haber llorado que su amado padre se fuera de casa, ¿no? Que se fuera a los conciertos, que pasara 3, 4, 6 meses fuera de casa. Claro, por supuesto, en algún momento puede ser parte de esta historia. Y bueno, escribe esta canción que de alguna forma habla de este abandono del papá y su canción dice, papi, ¿estás ahí afuera? Papá, ¿por qué huiste? Papá, ¿estás bien? Mira, papá, tenemos el mismo pelo. Y papá, es mi cumpleaños. Y todo lo que quiero decir, ¿estás tan lejos? ¿O estás tan lejos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, esta es parte del coro, esta última parte. ¿Qué sentimiento, no? Papi, ¿estás ahí? Papi, ¿estás bien? Te quiero platicar muchas cosas. Es mi cumpleaños. ¡Qué fuerte!
Aún en esta relación donde al parecer no necesariamente hay drogas, hay alcohol, hay violencia, fíjate cómo la sola ausencia es dolorosísima. La sola ausencia es conflictuante. La sola ausencia ya trastorna una situación. Entonces, ¿será importante? ¿Marcará realmente la vida la ausencia del padre? ¿Será que el padre, el que no esté presente, definirá el rumbo de la vida de algunos hijos? Por supuesto que sí. Y claro, aquí podríamos entrar con un tema como, oye Juan, pero ¿qué va a pasar ahora que hay tantos divorcios y los papás se van de casa? Porque, bueno, pues al final es un abandono también, ¿eh? Y al final es una ausencia. Sí, ¿qué hacer en esos casos? Porque también entiendo, como terapeuta entiendo, pues que hay relaciones que son peores si se quedan juntas, hacen más daño. Sí, pero eso no quiere decir que si te vas, entonces está bien. No, quiere decir que se hará menos daño, pero no quiere decir que esté bien. ¿Cuál es la sugerencia en estos casos? Trabaja. Trabaja por estar cerca de tus hijos, trabaja por estar en comunicación, trabaja porque tu hijo pueda superar la ausencia y el abandono que al final se va a dar. Se va a dar porque no estás. Bueno, tema importantísimo, ¿no les parece? Reflexiona, si tú vives una situación así, piénsalo. Si tienes personas cercanas a ti que viven una situación así, obsérvalo. Y si tienes hijos que viven una situación así, compréndelo. Compréndelo y trabaja con ello. ¿Te parece? Bueno, pues hoy fue la herida de abandono del padre reflejado en canciones. Totalmente impactantes, fuertes y muy considerables. Así que bueno, pues nos vemos el siguiente martes con otro podcast de Diálogos con el Niño Interior. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en Juan Rosales Psicólogo, en todas, YouTube, Facebook, Instagram. Y también recuerda unirte a nuestras comunidades de crecimiento y de sanación de heridas de infancia a través del +52 33 12 30 2221. Repito, +52 12 30 2221. Nos vemos.